que tú protegerás de su familia y que podrán seguir sembrando tu palabra. Gracias te lo pido, Señor, en el nombre de Jesucristo. Amén. Padre nuestro que estás en los cielos, Señor, santificado sea tu nombre hoy por siempre, Señor. En este momento, Padre amado, te damos gracias por todo lo que hemos aprendido durante esta vigilia, Señor. Ayuda para que cada sermón de esta vigilia pueda servir para nuestra vida, para nuestro crecimiento espiritual, para la vida eterna, Señor. Queremos pedirte en este momento, Padre, que limpies nuestros corazones, Señor, que nos prepares, Padre, para recibir tu Santo Espíritu, que pueda ser Él, oh Señor, que haga su obra en cada uno de nosotros, y así, Señor Jesucristo, que cuando seamos perseguidos, podamos estar firmes y poder hacer lo que tú deseas que nosotros hagamos, oh Señor, que es tu voluntad. Permite, Señor, que cada uno de nosotros podamos ser ejemplos, y así, Padre Celestial, que otras personas puedan venir a tu camino a través de nuestro testimonio, Señor. Te pedimos que te quedes con nosotros, Señor Jesucristo, y que cada día de nuevo podamos acercarnos más a ti y así podamos tener tu carácter, Señor. Que el yo pueda morir en nosotros, Señor Jesucristo, y tú puedas vivir en nosotros, Señor. Te pedimos todo esto, Padre Celestial, no porque somos dignos ni nada, y junto con el perdón de nuestros pecados, en el nombre de tu Hijo Cristo Jesús. Amén. Que el Señor los bendiga. Especial con la hermana Esis. Tenemos un especial con la hermana Esis y cerramos con el hermano Rudy. Después de que el hermano Rudy, entonces tenemos una sesión de oración y saldremos a tomar un refrigerio para irnos por nuestra casa. Hay un himno que dice ser semejante a Jesús. Para que proyecte el himno, así como dice lo que está predicando el hermano, dice la iglesia triunfante será fiel y semejante a Jesús. Debe ser nuestro anhelo, nuestro deseo de ser semejantes a Jesús. 280 del Linario Amado.
Jesús entrega todo. Todo el mundo tiene los pies así. Vamos a subir un poquito así. ¿Cómo? Así. 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 Sí, un poquito más. Se sienta bien. Se sienta.
nuestro rostro. Padre nuestro que estás en los cielos, Señor, gracias por darnos en este momento tu Espíritu Santo, Señor. Tú que conoces, Señor, cada cosa y tiene control de cada cosa, Señor. En este momento te invocamos tu nombre, Señor, para que tú, solamente tú, Señor, puedes darnos fuerza para entender tu palabra, mi Dios. Abre nuestros ojos, nuestros corazones y permítame, Señor, que cada palabra que llega a nuestro corazón puede ser una palabra de aliento, una palabra de amonestación, para que seamos preparados, Señor, para tu pueblo. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Hermanos, no es normal que uno está levantado a este momento. Las personas normalmente duermen a esa hora, pero estamos vivos y levantados. Amén. Sí, vivos. Hay algunos que durmieron, hay algunos que durmieron fuera de Jesús, pero por la misericordia de Dios, Dios sabrá qué hacer cuando Cristo va a venir. Si vamos a tener sorpresas allá en el cielo. Mi pregunta en la mañana de hoy: ¿qué fue lo que pedimos a Dios en toda esta programación que hemos hecho? ¿Pedimos a Dios algo o venimos a recibir o escuchar? Porque el Señor espera de cada uno de nosotros, si permanecemos aquí juntos, es para recibir discernimiento de la palabra de Dios. Podemos estar escuchando toda la noche, pero si no pedimos a Dios discernimiento por la palabra, entonces no vamos a entender, vamos a levantar cansados mañana. El Señor nos ha dicho que no solamente de pan y agua vivirá el hombre, pero de toda palabra que sale de la boca del Señor. Entonces debemos, cuando hacemos esas cosas, debemos pedir al Señor para que nos da ese discernimiento, ese entendimiento, por qué estamos aquí. No es solamente por la programación, es por qué estamos aquí. En el tiempo del chasco de 1844,
Esas personas pasaron tiempo orando, pidiendo, estudiando la Biblia para que Dios pudiera mostrar a ellos por qué, cuál era la situación que Jesús no vino. Hoy igualito, hoy es igual. El Señor nos está preguntando ahora, ¿qué es lo que ustedes me están pidiendo? Amanecieron, pero ¿qué fue lo que ustedes me pidieron? Escucharon, pero no me pidieron nada. Por eso es muy importante, mis hermanos. Yo quiero que entiendan que no estoy poniendo el programa a un lado. Lo que estoy diciendo es que ¿qué fue lo que tú pediste al Señor? ¿Saben? Yo sé que esperamos a un tema, a algo que despierta el mundo, o despierta a ustedes. Pero quien tiene que despertar a nosotros es el tiempo del cual la gracia por el pueblo de Dios se termina. Muchos de nosotros es bueno ver los eventos, los acontecimientos que vienen sobre el pueblo de Dios, pero no debemos dejar a Jesús a un lado. No podemos tomar al Señor solamente por nombre. Debemos tomar al Señor en nuestro corazón. Y muchas veces todo el mundo quiere conocer al Señor, pero muy pocos de nosotros dejamos que el Señor nos lleve para conocer a Él. Muchas veces llevamos nuestras cosas al Señor y queremos que el Señor en nuestras cosas podemos conocer al Señor, pero el Señor tiene cosas que debemos aprender para conocer al Señor. Mis hermanos, no todo lo que el hombre hace es de acuerdo con la voluntad de Dios, aunque parece que es así, conforme a la Biblia y todo. Pero el Señor quiere que en tu corazón tú recibas el amor de la palabra de Dios. El amor de la palabra de Dios.
Los fariseos eran personas que escudriñaban la palabra, pero perdieron de vista a Jesús. No creyeron. Por eso, yo quiero que usted le pida a Dios porque desea, pero a la vez da a Dios una razón por qué estamos aquí. Hay personas andando allá afuera que quieren entrar, pero si no hacemos conforme a la voluntad de Dios, no van a entrar. Mis hermanos, es solamente por la palabra de Dios que el Espíritu Santo da autoridad y poder para que las personas entren. No es por lo que nosotros hacemos, es por medio de la palabra de Dios que el Espíritu Santo de Dios da autoridad y poder. Voy a coger una parte mis hermanos, mis queridos hermanos, ¿saben? Yo admiro mucho el esfuerzo que ustedes están haciendo. Es verdad, Dios también lo está viendo. Y Dios ama a sus hijos. Dios ama a la persona que toma decisión para el Señor. Si la persecución llega en este momento a nosotros, ¿qué harás tú? ¿Qué harás tú si la persecución llega a ti ahora? ¿Qué harás? Nos falta estudiar mucho más. Nos falta permitir que Dios nos muestra y nos da la correcta discernimiento de su palabra. En el tiempo de los mártires, en las persecuciones más escarnizadas, estos testigos de Jesús conservaron su fe sin mancha. Conservaron su fe sin mancha. A pesar de verse privados de toda comunidad y aún de la luz del sol, mientras moraban en el oscuro pero benigno seno de la tierra, no prefirieron quejas. Con palabras de fe, paciencia y esperanza se animaban unos a otros para soportar la privación y la desgracia. La pérdida
de todas las bendiciones temporales, no pudo obligarlos a renunciar a su fe en Cristo. Las pruebas y la persecución no eran sino pedrados que los acercaban más al descanso y a la recompensa. Mis hermanos, Satanás tiene una trampa que es fácil, invisible, que el hombre sin Dios no lo puede seguir, no lo puede seguir. Él tiene poder. Satanás tiene poder para hacer las cosas. Satanás tiene poder para mover las cosas. Pero el Señor es victorioso sobre todas las cosas. Amén. Mis hermanos, la historia de los mártires da a cada uno de nosotros para entender que debemos salir, como la Biblia nos dice: sal, mi pueblo, sal. Ahora, si no entendemos la palabra de Dios, si no permitimos la palabra de Dios que entra en nuestros corazones y permanezca en nuestros corazones y nos